El día jueves, viernes y sábado estuve en una conferencia que se llama Inspire, que significa inspirar, que fue allá en la ciudad de Canadá. Y es algo interesante, todos los speakers o todos los oradores tocaron el mismo tema. No sé si se pusieron de acuerdo, no me daba la impresión, porque no había ningún tema en sí para la conferencia, porque es inspirar a las personas. Y tocaron el tema del sufrimiento. Y cada speaker, cada orador, hablaba o mencionaba de diferentes ángulos que nosotros como iglesia no le damos tanto interés al sufrimiento, al menos que sea nuestro sufrimiento. O sea que no nos identificamos con el sufrimiento de otros, y algunos usaron Efesios, otros Corintios, otros Lamentaciones, otros el libro de la creación, el libro de Génesis, y de diferentes ángulos comenzaron a hablar de que a Dios sí le interesa el sufrimiento. Porque el sufrimiento es parte de la existencia nuestra en un mundo caído. El sufrimiento cotidianamente aparece en nuestras vidas de diferentes formas y maneras. Y este pasaje es también extraído de la palabra de Dios, y de la Marcos también trae en esta historia, que es una sola historia, aunque hay dos personajes dentro de la historia, pareciera que hay dos historias separadas, pero ambas historias podemos darnos cuenta que por un lado hay un padre que tiene que enfrentarse a una difícil experiencia de ver cómo a su hija se le está yendo la vida. Por otro lado, en medio de esa conversación con Jairo, aparece otra mujer que no aparece, sino que está en medio de la multitud también y interrumpe el viaje de Jesús y Jairo hacia su casa para sanar a la niña, y también tenía una gran necesidad. Así que ambos estaban sufriendo, ambos estaban padeciendo de las consecuencias de vivir en un mundo caído, y ambos no tenían soluciones, ni para ellos mismos, ni nadie que los rodeara a ellos podían realmente darle esperanza. Y eso habla que una de las cosas que el sufrimiento hace o provoca en nosotros es nuestra impotencia. No podemos darle solución al sufrimiento. Y esta mujer y este hombre también se encontraron en esa misma experiencia de impotencia. Ambos tenían dinero, lo dice Marcos. Así que no era por falta de dinero que pudieron resolver su sufrimiento, como muchos hoy en el siglo que vivimos pensamos que si tenemos dinero vamos a resolver el sufrimiento nuestro, el sufrimiento de otros y el sufrimiento incluso del mundo entero. Y nos damos cuenta que Marcos escoge a una mujer rica y a un hombre rico, un hombre que es importante, y ambos con todo su dinero, con toda su fortuna, no pudieron lidiar con el sufrimiento. Así que el dinero no resuelve tu sufrimiento. El dinero no resuelve tu aflicción. El dinero no trae tu hijo de regreso a casa. Tu dinero no resuelve tu matrimonio cuando hay problemas. Tu dinero no resuelve la depresión. Tu dinero no resuelve el cáncer. Tu dinero no resuelve nada. Porque ellos tenían dinero y no pudieron resolver su sufrimiento. Así que Marcos nos enseña a nosotros que el sufrimiento, en medio de un mundo que está caído y que no podemos evitar el sufrimiento porque es parte de nuestra existencia, cada momento, cada circunstancia de nuestra vida son difíciles. Por un lado o por el otro, tal vez pequeñas o grandes circunstancias nos presenta la vida, pero el sufrimiento es algo al cual tenemos que enfrentarnos. Y Dios sabe que vivimos en un mundo caído. Pero el sufrimiento Dios lo permite para darle forma a nuestra vida. El sufrimiento Dios lo permite, no es la voluntad de Dios, pero Dios en su providencia, en su soberanía, permite el sufrimiento para formar nuestra vida y que nosotros frente al sufrimiento hagamos algo. Tal vez usted dirá, pero usted dijo hace poquito que estamos impotentes frente al sufrimiento. Pero Marcos nos dice que algo podemos hacer.
Pero para hacer ese algo, hay alguien que tiene que regalarnos algo. Y es la fe. Y es la fe. Por tanto, estas dos historias de dos personas diferentes, con necesidades diferentes, lo primero que nos enseña que nuestra fe en Cristo constantemente está en desafíos. Nuestra fe, nuestra confianza en Cristo constantemente está en desafío. Y el desafío que nos presenta el sufrimiento en medio de un mundo caído es simple. O creemos en las afirmaciones radicales de Jesús, o apostamos o entregamos nuestra vida a las afirmaciones y creencias del ser humano. Porque cada ser humano interpreta el sufrimiento de diferentes maneras y llegamos a conclusiones diferentes. Pero si usted nota, frente al sufrimiento, el ser humano termina desanimado y sin solución. Por eso son tan populares los noticieros. Por eso es tan popular Caso Cerrado, que hablan del sufrimiento, de la agonía, de la discordia, de las peleas, pero no hay solución. Viene el próximo programa y otro caso. Y las noticias es noticias tras noticias de sufrimiento y sufrimiento. ¿Por qué? Porque el sufrimiento desde la interpretación secular no tiene solución. Y la mejor manera de solucionar el sufrimiento es hablar del sufrimiento, promover el sufrimiento, provocar el sufrimiento para otros vivan del sufrimiento. Sin embargo, cuando uno cree en la palabra de Dios, en la perspectiva de Dios, el sufrimiento tiene esperanza. El sufrimiento tiene que ver con nuestra fe. Y en este pasaje vemos, aunque no lo menciona Marcos porque está escribiendo 30 años después, y ya se ha escrito el libro de Gálatas, la carta magna de la libertad, que fue revelada a Dios a través del apóstol Pablo, que habla totalmente que nuestra salvación es por la fe, ¿verdad? Somos salvos por la fe y no por obras. Ya la audiencia de Marco entiende y asume, por eso Marco no lo menciona, de que sabemos que la fe es un regalo que Dios da a los que Él ha elegido. O sea, no es algo que Jairo ni la mujer generó. No es algo que Jairo quiso creer en Jesús, ni la mujer quiso creer en Jesús. Marco no lo menciona porque su audiencia sabe que la fe es un regalo de Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y es dado, es regalado a aquel que Cristo en su gracia y en su misericordia se lo concede. Es una triste historia, pero por otro lado Marco nos habla del poder perdonador y de la compasión de Jesús que cambia nuestras vidas, que transforma nuestra circunstancia constantemente, es su amor y su compasión, y que Jesús tiene más poder que la tecnología, que Jesús tiene más poder que la ciencia, que Jesús tiene más poder que cualquier adelanto científico que existe y pudiera existir. Marco nos trae entonces esta historia en una sola historia para hablarnos que nuestra fe, cuando es un regalo de Dios, es una fe que está dispuesta a pagar el precio. Es una fe que está dispuesta a pagar el precio. Muchos de los conferencistas decían que uno de los problemas que tiene la iglesia frente al sufrimiento es que no queremos salir de nuestra comfort zone, nuestra zona de comodidad. No queremos salir.
No queremos enfrentarnos al sufrimiento. Es más, si alguien nos habla del sufrimiento, automáticamente, casi siempre, nuestro sistema nervioso o nuestro sistema de mecanismo de defensa bloquea la información porque no queremos conectarnos con el sufrimiento de otros. No queremos conectarnos con el sufrimiento de otros. Y Marcos lleva a su audiencia a través de esta revelación de Dios a que el pueblo de Dios tiene que conectarse con el sufrimiento, tiene que caminar con el sufrimiento y con los que están sufriendo, porque Jesús también lo hizo. Así que no solamente es un idealismo pensar en el sufrimiento, sin nosotros ser parte de mostrarle a la gente, al que está sufriendo, dónde está la solución de tu sufrimiento. No importa cuál sea, hay una persona que solamente puede darle solución a nuestro sufrimiento. Así que lo primero que vamos a ver es que esta fe, que es un regalo de Dios, está dispuesta a pagar el precio. Dice Marcos que llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se arrojó a sus pies y suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven, pon tus manos sobre ella. Él tenía mucho que perder. Tal vez usted dice, bueno, eso para mí si hubiera sido fácil, si hubiera aparecido Jesús ahora en este momento, yo me hubiera arrojado a sus pies. Recuérdense que él es un jefe de la sinagoga. Recuérdense que en el capítulo anterior vimos que ya Jesús fue declarado un blasfemo, que había pasado los límites de los religiosos de su tiempo y había dicho que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios, y ya estaban planeando, ya estaban llevando a cabo cómo matar a Jesús. Y ahora públicamente, este hombre, un líder religioso, un jefe de la sinagoga, tal vez no era el rabino, tal vez era el asistente, pero era un hombre conocido. Porque incluso Marcos lo dice, Jairo, el jefe de la sinagoga, hablando, ustedes conocen a Jairo, ustedes saben quién es Jairo. Así que Jairo ha hecho un acto de fe que está poniendo en riesgo su vida y también su familia. Él dice que se postró públicamente frente a aquel que ya ha sido declarado reo de muerte. Así que lo que él hace realmente nos pone a nosotros a pensar de que cuando esa fe que Dios nos regala y se apodera de nosotros, nosotros automáticamente nos apoderamos de la obra de Cristo en la cruz del Calvario y nos hace hacer cosas irracionales, aunque la fe tiene razón, pero la fe verdadera rompe con la razón y hace cosas que nadie es capaz de hacer. Y es muy simple. Muchas veces no somos tan conocidos como Jairo. No soy el alcalde de Hialeah, no soy el concejal, no pertenezco al Senado, ni a la Cámara Alta, ni la Baja, ni soy el vice, ni el presidente de esta nación. No soy un agente importante. Sin embargo, nosotros no usamos nuestra fe en la vida pública. Guardamos silencio frente al sufrimiento de alguien y no le compartimos lo que Marcos nos comparte. Que hay una persona, hay un nombre que solamente puede darte esperanza. La fe, cuando es abrazada o abraza nuestro corazón, es una fe que sale de la comodidad. Y es por eso que está dispuesto a pagar el precio. Una de las cosas que decían los conferencistas, muchos estuvieron en Egipto, en el África, otros por México, en Siria, en Armenia. Y como el mundo nos ve a nosotros los norteamericanos, ¿sabe cómo nos ven a nosotros?
nos ven como gente que solamente vivimos para nosotros mismos. Que para nosotros esa gente no existe. Que el sufrimiento de ellos para nosotros no cuenta. Que no lo tenemos a ellos como seres humanos hechos a la imagen de Dios. Y ellos ven a los norteamericanos como gente egoísta, que solamente viven preocupados por sus problemas y resolver sus problemas, pero nadie es capaz de estar con ellos en sus sufrimientos. Contaba una de ellas que fue a Siria y había un joven de 22 años que había pasado del Islam al cristianismo. Pero en medio de la guerra, él perdió parte de este lado de su cerebro, la oreja y toda esta parte. Y habían transcurrido ya 2 años y nunca le había llegado una ayuda ni a él ni a su familia. Habían perdido todo, pero ella es una canadiense y fue allí y le dijo, ¿sabe qué? Yo no creo en el Dios de ustedes. ¿Y por qué no crees? Si tú creías, dice, porque a ustedes no les interesa nuestro dolor. Ustedes no son capaces de entender que nosotros no tenemos que comer, que no tenemos médico, que no podemos ir a las escuelas, que no tenemos zapatos, que no tenemos ropa, que no tenemos nadie que nos diga que nos ama, porque tenemos que vivir en las calles. El sufrimiento es parte de la vida de hoy. En otros países, y decía ella, que en vez de estar pidiendo por mejores trabajos, incluso para un templo más grande, para mejor prosperidad, deberíamos estar orando por los que están sufriendo. Por los que están sufriendo. Hay personas que no tienen lo que usted y yo tenemos. Pero la fe verdadera nos hace salir de la comodidad. La fe verdadera nos hace desafiar. Nos hace públicamente declarar en quién creemos y para quién vivimos. Pero nosotros vivimos siempre pensando en nosotros. Si ayudo, no me va a alcanzar el dinero. ¿Sabe que hay quien no tiene para nada? Sin embargo, oran por los norteamericanos para que un día nosotros seamos personas compasivas como Jesús. Así que mirando el mundo desde la parte occidental y no de la parte oriental hacia ese lado, ellos ven en la iglesia diferente a nosotros. La fe está dispuesta a preguntarse a sí mismo dónde Dios quiere que yo haga cambios radicales. ¿Dónde quiere que hagamos cambios radicales? ¿Estás siendo tú como Jairo, hacerte una persona identificada con Cristo públicamente? Aunque tal vez pueda perder tu trabajo. ¿Saben que ellos cuando pasan del Islam al cristianismo, ¿saben lo primero que a ellos les sucede? Los padres los botan de la casa. Los botan. Y tienen que comenzar a refugiarse en casas de otros cristianos, que ellos también tienen el mismo problema, son perseguidos. Hoy usted puede decir a su mamá y a su papá, ¿sabe? Conocí a Cristo, estoy muy feliz. Y su papá va a decir, bueno, tal vez no creo, soy ateo, o soy lo que soy, pero no lo bota de la casa. Ellos tienen mucho que perder, tienen mucho que arriesgar. Incluso decía uno que ellos han evangelizado hasta muchachas que ya están listas para casarse, que le tapan toda la cara y dice, yo creo en Jesús, pero sabe que si yo confieso que soy creyente en Cristo, mi novio, o sea, el que se va a casar, me va a matar. Y tienen 16, 17, 18 años. Si confiesa a Cristo, el novio la va a matar. Hoy usted tiene hijos y hijas que tienen novias y novios y por ir a la iglesia no las matan. Puede ser que se las saque de la iglesia, pero no la va a matar. Nos damos cuenta entonces que el sufrimiento es algo en el cual nosotros tenemos que involucrarnos. Tenemos que no huir del sufrimiento, porque es parte
de nuestra existencia. Consciente o no consciente, Dios nos llama a hacer algo, como Jesús también hizo por este hombre y esta mujer. Dice que Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual la apretujaba. Así que Marcos enfatiza, o Dios enfatiza a través de Marcos, dice que enseguida Jesús respondió. Y eso es lo que hace el amor. El amor automáticamente decide hacer algo por las personas. Jesús mostró y le enseñó a sus discípulos el amor en la vida práctica. El amor no es decir, I love you, vamos a salir a algún lugar, me cae bien, hablas el mismo idioma que yo, eres de la misma nacionalidad que yo, me gusta porque realmente tú entiendes lo que me gusta también a mí. El amor es una decisión y Jesús le enseña a sus discípulos, el amor es acción, es prontitud. Jesús le pudo haber dicho a Jairo, mira Jairo, estoy muy ocupado. Sin embargo, Jesús, sabiendo lo que iba a hacer, decidió irse con Jairo. ¿Usted se puede imaginar cómo se sentiría Jairo? ¿Cuántos tienen hijos aquí? Y si no tiene hijos, ¿tiene sobrinos? Bueno, si tiene nietos, porque tiene hijos, ¿verdad? A menos que va a tener una cigüeña. ¿Verdad? Si usted sabe cómo se sentiría Jairo, saber que su hija se está muriendo y que ha venido una mujer a interrumpir el viaje de Jesús hacia su casa para sanar a su hija. Si nosotros fuéramos en este tiempo, llamaríamos el 911. Jesús, tú te demoras mucho. Tengo que llamar la ambulancia o el rescue para que venga y haga algo por mi hija. Pero sin embargo usted nota también en Jairo que no le hizo presión a Jesús. No le dijo, oye Jesús, yo estuve primero que ella, me atiendes primero a mí y después entonces tú hablas con ella. Aparte, yo soy un jefe de la sinagoga, yo soy más importante que ella. Ella se quedó sin dinero, a mí todavía me queda dinero. Y eso habla cómo Dios estaba trabajando en el corazón de Jairo. Cómo la fe de Jairo ya estaba también dispuesta a sacrificar su sufrimiento por el sufrimiento de alguien que había aparecido en ese instante, que ya no tenía recursos humanos cómo solucionar su problema, y él le da paso a la mujer que tiene hemorragia. Pero nosotros no somos así. That's right, that's true. Nosotros decimos, no, yo fui el primero que te lo dije. ¿Ya? Si vas a ir a uno de los dos hospitales, ¿quién fue el primero que te lo dijo? Ah, tú. Ok, entonces tú tienes que ir a visitarme a mí y después vas y lo visitas a la otra persona. No cabe duda que Jesús tenía esto planificado desde la eternidad. Encontrarse con estas dos personas en medio del sufrimiento, en medio de su angustia, y trabajar en sus corazones a través de ese hermoso regalo que es la fe. Dice que había mucha gente y una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia, había sufrido mucho en las manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Lo segundo que nos enseña Marcos es que la intervención humana no es nuestra ayuda. Solo nos queda una alternativa. Eso es lo que dice Marcos. Y es algo irónico, porque también la Biblia tiene ironía, que esta mujer teniendo tanto dinero, invirtiendo tanto dinero en médicos, ningún médico, claro, no tenía Medicaid, ni tenía tampoco el otro, ¿cómo se llama? Medicare. Pero sí tenía cash. Y ella pagaba sus tratamientos. Y aún así, pasó de mano en mano y nadie pudo solucionarle nada. Claro, sabemos que la ciencia, la medicina, no tenía los conocimientos de la patología como hay ahora de muchas enfermedades, ni tenía tantos adelantos como tenemos hoy. Pero de todas maneras eso no encaja en el plan de Dios.
El propósito de Dios es que Dios está por encima de la tecnología, está por encima del adelanto científico, porque Él es el único que tiene el poder para hacer lo que humanamente nadie puede hacer. La medicina, sabemos, no sé si usted me dio gracia, porque en ese tiempo no había mucho adelanto. Y lo que se recomendaba para las mujeres que tenían hemorragia, mucha sangre, que cogiera una codorniz, que la pusiera dentro de un lino blanco y la llevara siempre con ella. Y ya se le iba a quitar la hemorragia. Esos eran los conocimientos de la ciencia que había. No había mucho. Tal vez era un medicamento, una forma médica, o tal vez era un mito. O como muchos dicen, cruza la tijera y así vas a ver si es hembra, es macho, no sé qué cosa, si quieres cortar, muchas cosas. Pero lo que nos damos cuenta, que nada pudo cambiar la situación de esta mujer. Más bien dice que empeoraba y empeoraba. Ahora, esta mujer no era conocida, más bien era lo opuesto de Jairo. Era una mujer, ya en ese instante, era una mujer que había pasado de la sociedad a ser una mujer marginada. A una mujer de estar en medio de la gente, a una mujer que no podía estar entre la gente. Una mujer que podía comprar, una mujer que podía a través del dinero hacer muchas cosas. Ahora es una mujer que ha gastado, todo se lo llevó la clínica Pasteur y León. La dejaron sin nada. Ni en Memorias Hospital, porque la deuda que tiene en Memorias Hospital es grandísima. No tuvo, se quedó sin un centavo. Pero ella hace algo también como Jairo. Algo también que es impensable y que también es arriesgoso para su propia vida como la de Jairo. Porque ella no podía estar en medio de la multitud y mucho menos apretujada, o sea, en contacto con otros hombres y mujeres en la multitud, y mucho menos tocar a un rabino de la altura de Jesús. Así que ella en su corazón se propuso, no importa lo que pase, si me matan, que me maten en el camino hacia ir a donde está Jesús, porque yo me he propuesto tocar su manto. Ella pudo entender que la única esperanza estaba en Cristo y hacia donde único podía correr era hacia Jesús, aunque le costara la vida. Ese es el tipo de fe que la Biblia habla, que Dios nos regala, que hacemos cosas irracionales, impensables, y estamos dispuestos de salir de nuestra comodidad a entrar en la zona incómoda e incluso estar dispuestos a perder cosas. Pero hoy vivimos muy cómodos. Un hombre con 2 manos y 2 pies hoy nos amenaza y nosotros cedemos a su chantaje o a sus amenazas por un solo cheque que recibimos semanal o quincenal. Tenemos que confiar entonces que nuestra solución está en Cristo Jesús. Él tiene el poder para proveer todas nuestras necesidades. Y podemos decirle al mundo, mi confianza está puesta en Cristo Jesús. Yo estoy seguro que ese jefe que está dispuesto a votarlo, cuando ve su convicción, él dice, este hombre o esta mujer es diferente a los demás. Y Dios en su gracia y en su misericordia se manifiesta. Actos de fe impensables que hicieron ambos, porque solamente pudieron encontrar en Jesús la solución a su sufrimiento. Hoy nosotros somos tan flojos que a veces encontramos la solución en un hombre y una mujer porque solamente trabaja, porque tiene dinero, porque tiene una buena posición. Me decía un pastor, no sé si eso sucede en todas las chinas. Las chinas que vienen a Estados Unidos, me decía él, es porque tienen dinero. Muy pocos chinos, está hablando de la China, me dijo él,
vienen a Estados Unidos sin dinero. O sea, sus padres tienen dinero, las envían a Estados Unidos a trabajar, a estudiar. Entonces, cuando ellos se casan o se van a casar con un hombre, ¿sabe lo primero que ellas miran? Que tenga dinero. Dice, para una china, $1,000 es como si tú le das 10 pesos. Eso fue lo que me comentó, porque él está casado con una china. Y tiene dinero. Él es dentista y tiene una empresa de vender cosas de los dientes. Todo ese. Me dice, yo lo sé, no creo, me digo él, que ella se haya casado conmigo porque es cristiana por el dinero. Pero ella le comenta, o a veces él le da $500 y él le dice, ¿y esto? ¿Con qué voy a hacer con $500? Dice, oye, con $500. Pero por el otro lado, lo que él le da, en vez de gastarlo, se lo guarda. Entonces, ¿sabe cuánto paga ella por el teléfono? $35 en Creek, que es la línea que casi no se oye en ningún lugar. No puedes conectarte en ningún lugar. Ni creo que al lado de Creek. Si te pones al lado no te comunica. Entonces, él decía que realmente el ser humano, de una forma u otra, piensa que el dinero es la solución a su vida. Y esto es lo que en esta historia nos enseña. El dinero no es tu solución. Por mucho que trabajes, por mucho que acumules, por mucho que hagas lo que hagas, tú no puedes comprar tu salud. ¿No es verdad? Porque aún la Pasteo y la León te promete que una familia muy buena, que los viejitos van a estar saludables y los pobrecitos le dan pasteles con guayaba y croqueta para que estén con más azúcar más alta y mandarle más medicina para que la presión no baje nunca y el colesterol esté por los cielos y ellos puedan seguir viviendo del Medicaid de los viejitos. Así que el dinero no es la solución, aunque el hombre ve la solución en el dinero. Hay gente que dice, si yo tuviera dinero, no tuviera problemas. ¿Sabe que tendría más problemas? Porque tenés dinero. Así que vemos que estas dos personas, a pesar de que tenían una buena posición social, ya uno había caído en bancarrota, la señora, el otro todavía no estaba en bancarrota, pero ambos tuvieron que reconocer su impotencia. No podemos solucionar cosas en nuestras vidas a través de los esfuerzos humanos, a través de los recursos humanos. Y no quiere decir que usted no use la medicina, los médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero usted los usa confiando en que esa no es su solución. Es Cristo usando todos los recursos de su creación para bendición. Porque hay personas que creen más en un médico que en Cristo. Que tienen más confianza en el Memorial Hospital que en Cristo. ¿Sabe? Para que usted no trabaje en Memorial Hospital, pero ¿sabe cuánta gente se mueren en Memorial Hospital? Porque estaban predestinados por Dios. No por el médico, no por la enfermera, no por el sistema. Estaba predestinado por Dios. Nosotros tenemos que entender que nuestra única esperanza, nuestro único consuelo, tanto para la vida como la muerte, es nuestro único y verdadero Salvador, Jesucristo. No hay otro. La verdadera fe siempre desea que Dios intervenga. No es que usted no use los recursos humanos, sino que a pesar del médico, a pesar de todo el sistema de medicina, usted quiere que Dios intervenga. Aunque sea que le coja la mano al médico y sea que guíe lo que está haciendo. Aunque sea que le coja el cerebro al médico o a la enfermera y use sus conocimientos para trabajar en su cuerpo. Pero la palabra nos enseña que nuestras vidas totalmente tienen que estar puestas en las manos de Cristo. Nuestra verdadera fe, entonces, siempre está desesperada de que Dios intervenga en nuestras vidas. De una forma u otra, que Dios intervenga en nuestra vida. Es por eso que debemos de recordar que cuando interactuamos con las personas, deberíamos tener en cuenta
que más que darle respuestas a sus preguntas, más que darle soluciones desde el punto humanista a sus problemas, deberíamos de hablarle de una persona, que es Jesús. Pero hablamos de tantas cosas. Le decimos, ¿te está cayendo el pelo? Ve a ver, échate tal cosa. Oh, ¿tienes un dolor en el hígado? Toma no sé qué cosa. ¿Tienes la presión, la circulación, problema con la circulación? Toma la aspirina de baby. Comenzamos a darles ciertas recomendaciones como si nosotros fuéramos médicos. En vez de decirle, mira, la enfermedad es parte de la caída. Pero aunque no te quite el dolor del hígado, aunque no te baje la presión, hay una persona que ha pagado un precio para que tú vivas eternamente. Hay una persona que te ama aún en medio de tu sufrimiento. Tal vez no te lo quita o tal vez te lo quita, pero Él te ama en medio del sufrimiento y Él va a estar contigo en tu sufrimiento. Y va a enviar personas, médicos, hermanos, amigos, lo que sea, para acompañarte en tu sufrimiento. Pero no hablamos públicamente a la gente de la única persona que debería ser el primero que debemos recomendarle que es la solución a su problema. Como iglesia, entonces, tenemos que entender que la gente necesita escuchar un nombre que es el único que puede traer solución a nuestros problemas, a nuestras dificultades. Porque el cristianismo está centrado en una persona y en la obra redentora de esa persona en la cruz del Calvario. El cristianismo no está girando alrededor del ser humano, ni de la ciencia, ni de la tecnología. El cristianismo gira alrededor de una persona y su obra redentora. Y es la que nosotros debemos de aconsejarle a las personas. La obra sustituta de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que necesita la gente escuchar. De que hay alguien que los ama. De que hay alguien que tiene compasión por ellos. De que hay alguien que tiene el poder que aunque no le quite la dificultad, caminar con ellos en sus dificultades. Tú y yo no tenemos la capacidad para solucionar todos los problemas ni cambiar. No hay médico que pueda sanar todas las enfermedades. Sin embargo, el acto de la gracia de Dios en la cruz del Calvario le ha dado solución aún a nuestras enfermedades, que es la muerte, y la resolvió muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Muchas veces nuestra fe se tambalea frente a situaciones que suceden en nuestras vidas. A veces tenemos que estar corriendo detrás de un niño rebelde dentro de la casa que nos mete por todos los cuartos y no nos quiere obedecer. O a veces encontramos a uno de nuestros hijos teenagers haciendo lo que no tenía que hacer y eso causa aflicción, angustia en nuestras vidas. Y comenzamos de una forma u otra a ponerle reglas a ver si podemos dominar su corazón. Sin embargo, no le hablamos de aquel que puede solucionar el problema de su corazón, que es Cristo. Es Cristo. No es metiéndole en un deporte, no es prohibiéndole que ande con fulano o con mengano, porque de todas maneras va a buscar la forma de encontrarse con fulano y con mengano. Hay que llegarle al corazón de la persona, con una persona que solamente puede cambiar tu corazón, es Cristo. Tu problema no es con el deporte, tu problema no es con tus padres, el problema no es con tu maestra, el problema es que tienes un problema con Cristo. Y es algo que está saliendo de tu pequeño corazoncito. Te pregunto, ¿estás dispuesto a meterte dentro de la multitud, aún con tus angustias, para tocar a Jesús? No cabe duda que la fe nunca deja al lado nuestras convicciones. Nuestra fe está basada en convicciones. En que yo creo que Jesús tiene el poder. Que Jesús solamente es
mi esperanza. Jesús salió al encuentro de esta mujer y comenzó entonces a poner a un lado el problema de Jairo. Y dice que comenzó a mirar a su alrededor, a ver quién había sido el que había tocado su manto. Sus discípulos, como siempre, eran torpes, que no entendían a veces las preguntas de su maestro. En medio de tanta gente, ¿cómo vas a preguntarnos quién nos ha tocado? Él dice, yo sí sé. Alguien me ha tocado porque de mí ha salido el poder. Y nosotros a veces preguntamos a Dios, oh Dios, ¿a quién podemos ayudar? ¿A quién podemos consolar? Y Jesús nos enseña, es que vivimos en un mundo caído, un mundo que está sufriendo la gente. ¿Cómo me preguntas a quién vas a ayudar? Posiblemente dentro de tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, posiblemente a tu alrededor hay muchas personas que están sufriendo. Sin embargo, tú no te percatas que hay personas que también quieren recibir el poder sanador de Dios, no solamente en su cuerpo físico, sino también en su corazón que está enfermo por el pecado. Jesús les enseña, tenemos que observar nuestro alrededor. Tenemos que dejar de ser egoístas y solamente mirar a mis hijos y a mis nietos, o a mi esposo o a mi esposa, o a mi padre o a mi madre. También hay padres, hay madres, hay hijos, hay mujeres solteras que están lidiando con sus hijos, que a veces no tienen cómo alimentar a sus hijos, no tienen cómo pagar la renta, no tienen transporte, se les rompe el carro y tienen que caminar bajo la lluvia. Pero nosotros no miramos a nuestro alrededor. Tenemos miedo. Porque no queremos involucrarnos en el sufrimiento del otro. Es más, nos enteramos de que alguien está en un hospital, que se está muriendo, y hasta evadimos la noticia y no los vamos a visitar. Pobrecito la familia, pobrecito el enfermo. No, ningún pobrecito el enfermo en la familia. El enfermo quiere que tú vayas a verlo, porque quiere que ore por él. La familia quiere que tú estés con él, con ellos en medio de esa angustia. Sin embargo, nosotros buscamos mil justificaciones para no ir a ver al enfermo. No quiere decir que usted va a sanar al enfermo, porque Dios no nos ha dado esa capacidad a nosotros. Pero sí podemos estar con el que está en necesidad. Lo tercero que podemos ver, que cuando comenzamos a compartir esa fe pública, esa fe trae paz a nuestras vidas. Por la misericordia de Dios, Dios le resolvió el problema a estos dos personajes. Pero puede ser que no le haya quitado el flujo de sangre a la mujer. Y posiblemente se pudo haber muerto la hija de Jairo, pero Cristo le deja su paz. La paz no solamente viene como expresión de que Dios ha respondido mis oraciones. La paz también viene cuando yo pienso que Dios no ha respondido mis oraciones y estoy sufriendo por causa de un mundo que está caído. Y Jesús le dijo a esta mujer, vete en paz, queda sana de aflicción. Marco está diciendo en el griego que es una paz interna. Así que el propósito de este encuentro de Jesús, a través de dos circunstancias diferentes que están basadas en el sufrimiento, el propósito de Jesús es llevarlos en medio de la angustia del sufrimiento a tener paz con Dios, aunque todavía la hija de Jairo no había sanado. Aunque tal vez pensó la mujer que tenía flujo de sangre, aunque he sido sanada y estoy limpia, pero todavía no me he ido a presentar frente al sacerdote y no he ofrecido mi sacrificio para que él me declare sana y todavía tengo posibilidades de ser sacrificada, apedrada. Esta mujer tuvo paz, aunque todavía estaba en peligro su vida. Pero a veces nosotros queremos paz si se soluciona el problema. Pero ¿qué pasa? No hay paz cuando no se soluciona el problema. La paz que Dios nos da es para ambas circunstancias. ¿Podríamos vivir sin paz en este mundo de tanta aflicción? Pues no. Por eso es el deseo de Jesús que esta mujer tenga paz.
vete. Tienes paz. Cristo te ha sanado. Cristo es el que te ha limpiado. Tú y yo muchas veces tenemos más razones que Jairo y que la mujer para tener paz. Y no tenemos paz. No tenemos paz. Vivimos angustiados, intranquilos, inseguros. Y se nos olvida de que hay alguien que nos ha dicho, vete en paz. Confía en mí. No tengas miedo. Yo estoy contigo hasta el fin. Juan nos dice que Él nos ha amado ¿hasta cuándo? Hasta el fin. No es si te portas bien o te portas mal. Yo te amo, dice Jesús, hasta el fin. Así que su presencia siempre estará con nosotros. Pero en medio de esta historia, Mateo no termina como cuando se encontró con el demoniado, Marcos, que le dijo, vete ahora y háblale a tu familia. Él le dijo, no se lo digan a nadie. Y darle de comer. Hay algo interesante en esta forma como Marcos termina, aunque termina como un buen final, pero habla de una realidad. Y el que le haya dicho Jesús, darle de comer a la niña, implicaba que aunque sané a la niña y aunque te sané a ti, todavía continúa el sufrimiento alrededor de ustedes. Porque el mayor problema que tenían ellos no es una enfermedad física, es una enfermedad espiritual. Aunque Jesús te sane de cáncer, aunque Jesús te saque de donde te saque, todavía estamos luchando contra una realidad que es el pecado. Y el pecado nos va a llevar más tarde o más temprano. Por eso me gusta la primera pregunta del catecismo, tanto en la vida como en la muerte. Mi vida le pertenece a mi Redentor. O como dice uno de los himnos, dice, aunque tú vengas o aunque tú me lleves, tú siempre serás mi Dios. Porque Cristo puede venir, pero yo puedo también ir a donde está Él. Cualquiera de las dos formas, Él sigue siendo mi Redentor. Él sigue siendo mi confianza. Él sigue siendo mi paz. Él sigue siendo lo que Él es. Él es mi Salvador. Y eso tenemos que entendernos. Aunque Dios te sane de esta, te tienes que morir. ¿Sabía usted que tenía que morirse? ¿O es una noticia nueva? No pienso que le haya cogido sorprendido. Todos tenemos que morirnos. Pero gracias a la cruz, tenemos vida eterna. No se lo diga a nadie, le dijo a los padres de la niña. A Jairo le dijo, no temas, ten fe. Tenemos que vivir por fe. ¿Sabe que muchas de las preocupaciones nuestras son puramente interpretaciones que no se llevan a cabo? ¿No sabe usted eso? Usted no tiene dinero para pagar la renta y enseguida interpreta que lo van a botar de la casa. ¿No es verdad? No tiene dinero para pagar la luz y dice, bueno, en cualquier momento nos cortan la luz porque no tengo el dinero. Son interpretaciones de hechos de nuestra vida, pero deberíamos de poner todos los problemas de nuestra vida en la perspectiva de Dios. No tengo para pagar la luz, pero oh Dios, tú eres mi proveedor. Tú vas a buscarme un trabajo, tú vas a buscarme algo, alguien va a venir por ahí y me va a dar el dinero porque tú has prometido proveerme. No tengo el dinero porque soy un vago, no tengo el dinero porque soy un sinvergüenza, no tengo dinero porque no tengo dinero. A mí me ha pasado esas experiencias, no he tenido para pagar la renta, no ahora, hace muchos años. Y alguien me ha venido y me ha dado $500 sin yo pedirse y sin él saberlo que no tengo dinero para pagar la renta.
A veces no hemos tenido comida en el refrigerador cuando nuestros hijos eran pequeños y llegaba algún hermano de la iglesia que yo no le decía, vosotros éramos muy penosos, no le decíamos a nadie. Y el hermano llegaba con leche, con latas de leche de niño y nos ayudaba. ¿Quién se lo decía a él? El Señor. Se lo ponía en su corazón y él venía a mi casa. ¿Quién le puso en el corazón a esa persona darme $500? Si él no lo sabía, Dios se lo puso en su corazón. Ve a este lugar y dale este dinero a esta persona. Y esa persona nunca estuvo desamparada. Siempre tenía dinero para dar. Ve cómo Dios siempre cuida de nosotros. Por tanto, nuestra fe es una fe que confía en la providencia de Dios. Es una fe que sale de la comodidad. Es una fe que está dispuesta a arriesgar todo. Es una fe que sabe que nuestra experiencia no termina en nuestras interpretaciones, sino Dios la está usando para mostrarnos quién es Él en medio de nuestro sufrimiento. Jesús puede ser que realmente sea una burla para ti, como se burlaron los llorones o las lloronas que estaban allí en el velorio. O realmente para ti puede ser alguien que es la única solución para tu problema. Cuando estés pasando por sufrimiento, no digo que no pienses en el médico, que no pienses en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos. Lo primero que debes pensar es en Cristo. Usa a mi esposo, usa a mi esposa, usa a mis hijos, usa a los médicos, usa a la policía, usa a quien tú quieras usar, oh Dios. Pero mi pensamiento, mi confianza está en ti. Tú eres mi confianza. Pero siempre sabiendo que el sufrimiento va a ser parte de nuestra realidad. Le dijo, dale de comer. Aunque la levanté de entre los muertos, todavía tienen que lidiar con el sufrimiento. Aunque Dios haga lo que haga en nuestro cuerpo, siempre vamos a estar sufriendo. Pero ¿cómo vamos a sufrir en medio del sufrimiento? Con esperanza, con confianza, con convicción de que saber que Jesús ha resuelto el gran problema de mi vida, que es estar separado eternamente de Él. Y a través de su muerte en la cruz me ha reconciliado con Dios. Como dice Pablo, aún ni la muerte, ni el infierno, ni la espada me puede separar del amor de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús. Qué bello es saber a través de esta historia que este mundo en que nosotros vivimos, que está caído, que sufrimos, hay alguien que sí se interesa por nosotros. Hay alguien que sí está preocupado por nosotros. ¿Sabe por qué? Porque quiere que tú te preocupes por otro. Él quiere que también tú sufras con otros. Pablo dice, yo me gozo con los que se gozan. Pero también dijo, yo también lloro con los que lloran. Yo también sufro con los que sufren. Yo también sufro con la mamá que está solita, luchando con sus hijos, que están rebeldes, que no le quieren obedecer, que a veces no tiene cómo pagarle transporte para ir a la escuela, que a veces no tiene dinero para pagarle el lunch al niño. Pero si no observamos, no vemos la aflicción. Tenemos que empezar entonces a saber que aunque no tenemos la solución es Cristo, Dios nos usa como medio de su gracia, como medios para Él aliviar el dolor y traer el mensaje de esperanza, de hablar de una persona que nos ama tanto, que no importa cuál es su problema, no importa cuál es su situación, Él está interesado en ellos. Y la iglesia de Cristo debe estar también interesada, involucrada en el dolor de otro.
Decía uno de ellos que aproximadamente los cristianos gastan en Estados Unidos $40 millones en vacaciones. Y él decía, si solamente cogiéramos nuestro dinero, en un año, los estadounidenses invierten en vacaciones $40 millones. Y él decía, si solamente un año escogiéramos nosotros los cristianos ayudar a otras personas en otros países, seríamos una gran bendición y un gran impacto. Eso indica que estamos más preocupados por nuestras comodidades que por solucionar o ser parte de la solución del sufrimiento humano. ¿Sabe que en Estados Unidos hay pobres? No sé si usted lo sabía. Aquí hay pobres. Aquí usted ve mujeres caminando por la calle con niños bajo la lluvia para poder irse a trabajar y dejar los niños en daycare o en personas que a veces abusan de ellos. Y a veces nosotros decimos, bueno, ese es su problema. ¿Quién le manda a venir para acá? No importa si vino para acá o no vino para acá. Ese no es nuestro problema. Nuestro problema es ayudar al que está sufriendo. Y no decirle, vete para tu país. Ese es su problema. Mi problema es caminar con esa persona. Porque si Dios la trajo a mi vida, la trajo con un propósito. Tal vez no tengo el poder para darle la green card, pero sí tengo el poder que Dios me ha dado para mostrarle a Cristo a través de mi amor en esa persona. Hermanos, si podemos ejercer esta fe, ¿sabe cuántas personas serían tocadas por el Evangelio? Si pudiéramos compartir esta fe que ha sido un regalo para nosotros, pero para ser usada para la gloria de Dios, ¿cuántas personas serían tocadas? ¿Cuántas personas escucharían la promesa de vida eterna? ¿Cuántas personas serían cambiadas y transformadas por el poder del Evangelio? Si solamente nosotros nos involucráramos en el sufrimiento de la gente. A veces decimos, no sé a quién puedo ayudar. Observe. Cuando camines por la calle, en tu iglesia, en tu familia, observa. Hay alguien que está sufriendo. Hay alguien que aunque sea necesita que tú vayas y converse con él 5 minutos. Nada más eso necesita. A veces no necesita dinero, necesita solamente que lo escuches. Nada más. Marcos nos enseña a nosotros que si Jesús se involucró en el sufrimiento, nosotros tenemos que involucrarnos en el sufrimiento. Pero tenemos que tener esa fe que está dispuesto a pagar el precio, a salir de nuestra comodidad. ¿Sabe que nosotros no hacemos casi nada si no estamos seguros? Una de las cosas que buscan los que votan en las elecciones, decía un coreano que era uno de los speakers, es la seguridad. Si nos da seguridad el presidente, votamos por el presidente, que esté a favor del aborto, que esté a favor del homosexualismo. Si me da seguridad, yo voto por él. Estamos en busca de seguridad. Queremos sentirnos seguros. Si estoy seguro, lo hago. Y si no estoy seguro, pues no lo hago. La fe verdadera nos saca de nuestra seguridad y nos pone en la seguridad en Cristo Jesús, que es totalmente por fe y no por vista. Hermano, hay mujeres a su alrededor, tal vez no con hemorragias, pero que están sufriendo. Tal vez hay padres que están sufriendo con sus hijos, una enfermedad crónica tal vez están pasando sus hijos por depresión, no saben cómo lidiar con esa situación. A veces tienen hijos que están en las drogas. A veces tienen hijos que tienen complejos de inferioridad, como tantos se han querido quitar la vida. Tal vez hay personas que tienen hijos que son marginados por las escuelas mismas, por la sociedad, pero nadie se les acerca para decirle, yo quiero caminar contigo. Yo sí te amo a ti, yo sí amo a tus hijos.
Yo sí amo porque Cristo me amó a mí también. Pero a veces estamos tan cómodos frente a la pantalla chica, viendo programas, uno tras otro, uno tras otro. Si le preguntara cuál fue la última telenovela la que voy a empezar, yo sé que muchos de ustedes saben, pero si yo le digo cuál es el último problema que hay entre la iglesia y la familia de la iglesia, usted posiblemente no lo sabe. Porque no interactúa con los miembros de la iglesia, porque no llama a los miembros de la iglesia, porque no observa su vecindario. Pero sí sabe ver a qué hora empieza. A las 7, yo no veo televisión. A las 7 empieza la sultana. A las 8 empieza el sultán y el sultanón. Y por ahí empieza el Chapulín Colorado. Y empieza la película esta y la otra y la otra. El santurrón ese, ¿cómo se llama? El zancón. Eso sí no se lo pierde. Saben los horarios. Hermano, yo no estoy en contra de la televisión. Pero para mí, en un mundo que está sufriendo, es perder tiempo en la televisión. Cuando hay tantas personas. Cristo vino ¿a qué? A que nosotros estuviéramos en la diversión. Cristo vino a buscar el que estaba sufriendo. Nosotros estábamos sufriendo por las consecuencias del pecado. Y Él vino para quitar nuestro sufrimiento, que es el pecado. Solucionó nuestro problema para que nosotros seamos hombres y mujeres que estemos frente al sufrimiento de los demás, con los demás. Mira, lo más lindo que hay es tener otras personas a nuestro lado, ¿o no es verdad? Es verdad. Cuando usted está sufriendo, eso es falso. No, yo no quiero a nadie a mi lado. Aunque usted lo diga, usted necesita a alguien que esté a su lado. Aunque sea para que esté orando con usted. Pero es tanto, hermano, salga de esa comodidad y mire a su alrededor como Jesús, que estaba buscando y buscando hasta que encontró quién era. Hermanos, hay gente que pueden conocer a Jesús, pero somos nosotros los que debemos de llevar el mensaje de Jesús. Que el Señor nos ayude, que el Señor ponga en nosotros ese deseo, esa pasión de no huirle al sufrimiento del otro, sino a involucrarnos. El sufrimiento no es una maldición, es una realidad que vivimos cada uno de nosotros. Pero Cristo ha venido a enseñarnos que Él es la solución. Y nosotros tenemos la solución en nuestras manos. Como dice Hebreos 10, en nuestra boca está la vida. Podemos compartirles a la gente sobre la vida que es Jesús. Y en medio de su sufrimiento decirle, hay esperanza. Porque hay una persona que te ama y se llama Jesús. Oremos. Señor amado, gracias por tu